Canal 28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Shalom, shalom a todos, el Eterno les bendiga de manera especial. Qué honor, qué privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes en esta maravillosa tarde. Dios bendiga a los pastores que nos acompañan siempre en este maravilloso programa, también al distinguido director Julio Andrés Cabral. Hoy nos acompaña nuestro amigo y pastor distinguido licenciado Junior Cuello. Shalom, bienvenido, distinguido. Bendiciones, mi hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, así es que manténgase en la expectativa. Vamos a hablar hoy acerca de la virtud de la perseverancia. Virtud de la perseverancia o el poder de la perseverancia. Es un tema que necesitamos tocarlo en este tiempo, ya que muchas personas empiezan pero pocos perseveran. Dicen que empezar es de muchos y culminar es de héroes. Y esto es una carrera que no es del que empieza, sino de los que terminamos. Y en el nombre del Eterno creo que empezamos y vamos a terminar. Así es que vamos a empezar con el distinguido Pastor Junior. Bendiciones, ministro. Para que iniciemos, quiero que tengamos un texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, su capítulo 15, versículo 22. Y la palabra dice: He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vino ella y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Este es un texto muy interesante porque no habla de una mujer, y qué bueno que la Biblia menciona que era una cananea, dando a entender que se está refiriendo a una mujer que no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel. Por lo tanto, esta mujer no tenía una promesa, no pertenece al pacto del Eterno para ese entonces. Pero a ella se le presenta al ministro una situación. Ella tiene una hija que está siendo gravemente atormentada por un espíritu demoníaco. La Biblia nos revela la causa de por qué este espíritu entra, invade esta familia. Y estamos viviendo en una sociedad donde el reino de las tinieblas se está imbatiendo de manera violenta contra la familia, contra la sociedad. Y esta mujer reconoce en medio de su crisis que la solución está en el cielo. Y exactamente aprovecha que Jesucristo pasando por aquel lugar y ella interrumpe el paso del maestro y comienza a clamarle al Eterno para que Dios esté produciendo un milagro. Pero es sorprendente que Jesús parece ignorar totalmente a esta mujer. Y me recuerda la situación de muchas personas que hoy día pareciera como que el cielo no les escucha. Y esta historia es bien poderosa, ministro. Es así, y hablar de esta mujer dentro del contexto occidental es una historia que ha sido muy mal interpretada. De hecho, cuando nosotros analizamos, esta mujer clama a Yeshua y Yeshua dice: no es lícito dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué razón Yeshua se refiere de esta forma
y muchas personas dicen que Yeshua se refirió a esta mujer de manera muy despectiva. Pero hay que ver, hay varias posturas. Cuando Yeshua habla de no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Hay que analizar desde el contexto cultural a qué estaba haciendo referencia Yeshua y cómo esta mujer pudo lograr alcanzar la benevolencia del Padre, porque hubo algo que se rompió aquí. Ahora bien, hay algo que sí las personas comparten y dicen no, que no era el tiempo de los gentiles, pero los gentiles desde hace mucho tiempo estaban entrando, pero había una forma. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham, Abraham no era ni judío, ni era hebreo, ni era no pertenecía a ninguna de esas élites, sino era gentil. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Abraham para poder entrar en pacto? Dejar su tierra, su parentela, en la casa de su padre. Ahora lo mismo sucede con Ruth, la moabita. Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, hay que entender qué fue lo que hizo esta mujer, que rompió y pudo entrar en pacto ella y su hija. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Sí, es un dato interesante, porque cuando la palabra nos habla de esto, y me llamó mucho la atención lo que usted, ministro, estaba compartiendo, porque muchas veces se ataca el punto de vista de si nos judaizamos o no, si los gentiles estaban en el plan de Dios, y nos damos cuenta con el mismo Abraham que no era judío, no era hebreo, sino un gentil. O sea que así como el cristianismo tiene raíces judías, el judaísmo tiene raíces gentil. Entonces vemos a un Dios que abarca toda la humanidad, y aunque sabemos que Dios eligió a Israel como su herramienta para manifestar el reino, pero el plan del Eterno es englobar todo el mundo, que Dios no hace excepción de personas, dice la palabra del Eterno. Entonces, esta mujer persevera en medio de una necesidad que tiene. La misma palabra perseverancia lo que significa es constancia, mantenerte firme hacia una meta que te has establecido y a pesar de las dificultades avanzar. Y muchas veces parte de las dificultades que tenemos es que iniciamos algo, pero no continuamos, no avanzamos, no nos dedicamos a eso. Y en el primer momento que se presente el primer obstáculo, entonces nos rendimos. El primer obstáculo que esta mujer enfrenta en medio de su crisis es el silencio del maestro. Cualquier persona hubiese dicho, bueno, el maestro está demasiado ocupado, me ha ignorado. Pero sin embargo, la Biblia establece que ella sigue clamando. Y me llama la atención, ministro, que la frase que ella usa para dirigirse a Jesús, no le llamó Jesús Mesías, no le llamó maestro, sino que le llama Jesús, hijo de David, aluciendo al hombre, a la puerta que le daba acceso, tanto a gentil como a judíos, al pacto con el Eterno. Pero aquí hay que entender algo. Dentro de la cultura hebrea, cuando alguien llamaba a Yeshua, hijo de David, estaba demandando un milagro. O sea, lo que estaba diciendo la mujer, tú eres el que viene como Ben David. Yo estoy demandando algo y yo sé que tú lo tienes para mí. O sea, porque no todo el tiempo, no todos llamaban Yeshua hijo de David, no, sino cuando esta mujer sabía demasiado, esta mujer tenía un conocimiento extraordinario. Dice, Yeshua hijo de David, ten misericordia de mí. Está hablando de demandar, yo estoy demandando algo. Bien, entonces lo que la mujer está diciendo, yo sé que tú eres el Mesías prometido y por eso yo sé que tú me vas a resolver mi problema. O sea, esto entra en lo que es el renglón de lo que se llamaría como tigueraje evangélico, como dice la gente. Sí, esta mujer sabía lo que estaba pidiendo. Ahora vamos a entrar un poquitito en profundidades. Yo quiero que Dios bendiga a la distinguida Mais Fernández, ella está en sintonía. Y yo sé que si tú estás esperando un milagro, hoy puede ser una oportunidad. Jesús, hijo de David, llámalo por su nombre, llámalo como hijo de David y tú vas a ver. O sea, aprende a demandar. En ese momento ella estaba demandando algo del cielo y lo logró.
Ahora, hay otro punto también dentro del contexto cultural que es importante mencionarlo. ¿Cuál es? Cuando usted analiza, Jesús la rechazó a la mujer. Pero esto es típico dentro del contexto rabínico. O sea, en la mentalidad judía, lo típico es que la persona sea rechazado 3 veces. Y a la tercera vez, entonces, esto se llama constreñir. En un momento dado, el mismo apóstol Pablo le dice a una de las comunidades: el amor de ustedes me constriñe. O sea, en otras palabras, ustedes me quieren, están demandando que yo les ame a ustedes. Entonces, en ese momento, Yeshua, típico de cualquier rabino de Jerusalén o de Judá, estaba en este momento haciendo lo debido. En ese momento, rechazar a la mujer 3 veces. Bien, siempre que a Yeshua alguien le perseguía, era típico que como rabino, entonces Yeshua le rechazaba. A ver si era verdad que estaba en eso. No como nosotros, que ahora nosotros vamos y ministramos a una actividad y nosotros somos los que perseguimos, y en ocasiones le decimos varias veces: mira, ¿te quieres arrepentir? No así en la mentalidad judía. En la mentalidad judía era el rabino quien rechazaba 2, 3 veces. Y a la tercera vez, entonces ahí el rabino accedía, porque verdaderamente entendía que estaba en eso, o que ahí estaba la necesidad. Dios bendiga a la distinguida Marinelis. Shalom, shalom. Distinguido Alexandro, bendiciones. Pero vamos a hablar un poquitito acerca de la palabra perseverar, que es una palabra poderosa, que tiene un trasfondo cultural muy fuerte. Dentro del contexto hebreo, la palabra perseverar tiene que ver con la palabra samaj, que significa, número 1, sostener, apoyarse, agarrarse. Y no solamente esto, sino afirmar, asegurar, pero también implica la palabra confianza. Ahora bien, cuando nosotros analizamos todo esto que estoy hablando, se encuentra también implícito dentro de las raíces de esta palabra. La palabra samaj tiene la samej, que significa como mano en vara, como apoyándote de algo. En otras palabras, para tú perseverar, tiene que estar apoyado de alguien. Y ese alguien es el Mashiach. Por eso nadie puede perseverar si no está afincado de la roca. Por eso dice la Biblia claramente: todo aquel que pone la fe en Yeshua es como el que está pegado de una roca, que pueden venir viento y chocar con ímpetu y no va a caer la casa. O sea, y usted me va a decir: ¿cómo así? Si todo aquel que escucha estas palabras y las oye y las hace, no solamente el que las escucha, sino el que las hace. O sea, no solamente debemos ser oidores, sino hacedores. Ahora, ¿cuáles palabras? Tenemos que entender que ahí vamos a ver que Yeshua le está hablando acerca de todo lo que es la ética del reino. Entonces, cómo vivir una vida totalmente apegada a lo que son los principios del reino. Entonces, después de Yeshua darle todo un sermón a ellos, entonces ahora les dice: todo aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre sabio, prudente, que puso su casa en la roca, vinieron vientos y chocaron con ímpetu y no cayó la casa. Yeshua sabía lo que estaba hablando en el siglo I, porque habían diversos tipos de lluvias: lluvia temprana, lluvia tardía, las lluvias torrenciales que en un momento dado llegaban, y si la casa no estaba bien firme, entonces la casa se la llevaban, y ya usted sabe la ruina que iba a venir sobre esas personas. Entonces, la primera raíz es la samej, que tiene que ver con una mano apoyado en una vara. La segunda raíz tiene que ver con men, que significa transición, significa cambio. Un momento dado van a venir transiciones, pero en medio de esos cambios tenemos que estar firmes y perseverar. La próxima raíz es una kaf, que significa mano, accionar. O sea, para tú perseverar tienes que accionar en la fe. Entonces, en medio de lo que es el tiempo de espera, las personas pierden la fe. Entonces, dentro del contexto de la perseverancia, tiene que entrar el saber esperar. Y hubieron muchos hombres que en un momento dado se desesperaron. Hombres como Saúl. Sin embargo,
en contraposición estuvo David, que fue un hombre que supo esperar. Y en medio de tiempos difíciles, tiempos de dificultades, él dice claramente: pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí. Y es importante entender por qué aquí la palabra paciente en el contexto hebreo no significa en sí paciente, sino viene de la palabra que significa esperar, esperar. Y en el contexto hebreo, cuando una palabra se coloca dos veces en un texto, hay que prestar mucha atención. Es la palabra kavá, que tiene una connotación muy poderosa, que vamos a hablar en unos cuantos minutitos acerca de esta palabra, mi estimado Junior, acerca de la palabra esperar, perseverar, esperando, porque hay muchas personas que se están desesperando en los últimos tiempos y están dejando la fe. Sí, eso es interesante, ministro Michel. Cuando nosotros vemos estas raíces, si la vemos desde la perspectiva del cielo también, porque a veces el ser humano piensa que él está esperando en Dios, y en realidad yo pienso que es todo lo contrario. El cielo está esperando en el hombre, porque el cielo siempre está listo. O sea, Dios no está preparando un escenario, sino que Él está esperando que nosotros entremos en el escenario que Él ya ha preparado para nosotros. Y a veces una de las razones por la cual no recibimos las bendiciones que estamos pidiendo del Eterno es porque no estamos listos, no hemos madurado. Y hay un proceso de maduración. Hay bendiciones que el cielo tiene lista para nosotros. Por ejemplo, yo tengo un automóvil. Mi hija tiene acceso al automóvil, pero yo no puedo soltarle la llave hasta que ella haya madurado, tenga mayoría de edad, saque licencia y aprenda a manejar el vehículo. Llega un tiempo en que ya no necesita ni siquiera pedirlo prestado, sino que lo toma y se lo lleva. Pero sería una irresponsabilidad de mi parte si doy una bendición tan grande, pero ella no tiene la licencia, no tiene la edad, no tiene la madurez para enfrentarse a un sistema vial de República Dominicana, porque tan pronto saque el auto del garage, lo va a chocar y va a cometer infracciones. Entonces yo creo que el Eterno, como nuestro Padre responsable, tiene bendiciones esperando por nosotros a que maduremos, a que entendamos. Y creo que Cristo está con esta mujer, no solamente viendo la necesidad, sino ayudándola a transicionar. Porque a veces buscamos a Dios por una necesidad, pero ni siquiera nuestra fe es sólida. Es como si estuviéramos buscando a ver quién me responde. Y por eso tenemos personas que un día comenzaron a clamarle al Eterno por una bendición X, y porque no les respondió el cielo en el momento que ellos esperaban, han decidido creer que entonces Dios no existe. Y mucha gente que hoy conocemos como ateo, en realidad son personas dolidas por una respuesta que el cielo, ellos entienden que no le dio. Ese es el problema. El problema está en desesperarse. Y es importante que nosotros podamos entender aquí la palabra desesperarse, que viene del contexto ya como que ya para ti Dios no existe, Dios desapareció. Por eso una persona que se desespera es como si ya ha caído en un estado de idolatría dentro de la mentalidad judía. Por eso no importa cuál sea tu situación, debes mantenerte pacientemente en espera, en expectativa. Y es impresionante porque Dios nos da lecciones a cada rato. Cuando una persona va al médico, tiene que esperar el tiempo y tiene que esperar el turno de él. A diferencia de cuando tú estás haciendo cosas, que tú puedes resolverlas de una vez. Pero no, Dios nos da una enseñanza a cada rato. Entonces hay personas que lamentablemente no saben esperar. Y eso pocas personas saben esperar. Porque cuando nosotros entramos al Evangelio y entendemos que en medio de las pruebas es que Dios nos moldea el carácter, y hasta que nuestro carácter no esté moldeado no vamos a recibir lo que el cielo tiene para nosotros. Entonces lamentablemente no vamos a entender principios del reino. Por ejemplo, si usted estudia la historia de Ana, 19 años para obtener un hijo. La historia de Rachel, 14 años para tener un par de mellizos. Pero Abraham unos 75 años para luego obtener. Sin embargo, Abraham se desesperó. Y mire todos los problemas que tuvo que tener Abraham luego. O sea que la desesperación trae muchísimos
problemas. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a perseverar. Por ejemplo, si Dios te dio una palabra, tenemos que mantenernos confiados en esa palabra. Ahora bien, cuando usted estudia acá, hay un texto que es poderoso en el libro de Isaías. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, cualquier persona que maneja el contexto hebreo dice: tú guardarás. La palabra guardar aquí, si una persona maneja el hebreo, va a decir, la palabra guardar aquí es shamar, que significa proteger, significa cercar, significa poner un cerco alrededor, pero sin embargo, no es esa palabra que aparece aquí. Bien, aquí aparece la palabra naxar, que significa o tiene que ver con asediar. O sea, que Él siempre va a estar ahí vigilante, que Él siempre va a estar en expectativa de cumplir las promesas que Él ha dado a sus hijos. Y no solamente a sus hijos, sino que Él va a estar velando para que nosotros siempre estemos en shalom o estemos en paz. Y que todo lo que pasa en nuestras vidas es propósito de Él para crecimiento nuestro. Entonces, si nosotros entendemos esto, que Él nos va a guardar en completa paz, y la palabra paz aquí tiene que ver con shalom, que significa destruir en caos en nuestras vidas. O sea, que Él se va a encargar de destruir el caos en nuestras vidas, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia. Él es el responsable de todo lo que pasa en mi vida, y todo va a ser para bien en mi vida. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito Él ha llamado. Ahora bien, si ya Dios no tiene propósito conmigo, entonces todo lo que pasa en mi vida van a ser solo desgracias. Entonces tenemos que entender este principio. Dice, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, el que tiene la confianza en Él, Él es responsable de guardarnos en perfecta paz o en completa paz. Así es. Algo interesante, ministro, cuando vemos la historia de esta mujer, es que al principio ella se presenta simplemente con una necesidad, pero no vemos pero el hecho de que yo tenga una necesidad no necesariamente significa que yo atraiga sobre mi vida la atención del cielo, porque hay mucha gente necesitada. Ahora, hay un elemento interesante en la vida de esta mujer que nos muestra el temple, el carácter de lo que esta mujer estaba formada. Y es algo extraordinario, porque el mismo Jesús le dice a ella en el versículo 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada de aquella hora. La perseverancia tiene que sustentarse sobre una fe sólida de quién es Yeshua, quién es el Mesías, cuál es la promesa. Usted no puede perseverar si no tiene una idea clara de cuál es la promesa, cuál es el propósito de Dios para su vida. Y es por eso que si yo no entiendo mi identidad, si yo no conozco el plan que Dios tiene para mi vida, cualquier obstáculo que se me presente me hará abandonar el propósito. Entonces es interesante que cuando una persona descubre su propósito, descubre su llamado, entiende que los recursos del cielo están disponibles para ahí. El primer obstáculo no te va a derribar. El primer silencio del cielo no hizo que esta mujer de repente diga, bueno, lo intenté, sino que parece que esta mujer tenía la determinación. Y creo que Cristo, en el silencio que Cristo tiene para con esta mujer, desata y comienza a transicionar de la necesidad a una fe sólida. Y este texto nos muestra que la mujer estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de obtener su milagro. Y yo creo que cuando el cielo ve la determinación de un hijo, de una hija de Dios, el cielo llega un momento en que sencillamente el Eterno no puede retener esa bendición. Tiene que soltarla, tiene que liberarla. Y yo creo que alguien que nos esté escuchando está a punto de recibir el desatar del cielo sobre su vida.
y se esté encontrando tal vez con el silencio del cielo, o en la ocasión cuando Cristo le dice, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta mujer persevera a tal nivel que interceden los discípulos por la mujer, pero no interceden por la motivación correcta. Ellos a lo mejor quieren que la mujer simplemente se vaya, pero Cristo sabe que no. Entonces, cuando Cristo termina esta palabra, la mujer ministro está postrada delante del Señor. Y me llama la atención que una de las connotaciones de la palabra samek, de los significados de esta raíz, es exactamente humildad. Y esta mujer comienza a mostrar humildad. Y yo creo que esta mujer conocía el texto que decía que un corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces ella pasa de ser una mujer que clama a una que está postrada de rodillas, diciendo, Señor, yo no tengo nada, necesito la asistencia del cielo, necesito que tú hagas algo en mi vida. Y a pesar de que Cristo le da una respuesta aparentemente negativa, esta mujer decide decir, Señor, yo reconozco todo lo que tú me estás diciendo. Y me llama la atención que ella use entonces la palabra que aún los perros comen de las migajas que caen de los mesos de sus amos. Y yo creo que esta palabra implica el nivel de fe que esta mujer está teniendo. Porque esta mujer está diciendo, ministro, yo no necesito el pan. Lo que sobra en el cielo tiene poder para destruir el diablo en mi casa. Así es. Y lo impresionante es que esta mujer, Dios está trabajando el carácter en ella. O Yeshua está trabajando el carácter en ella. En otras palabras, cuando usted analiza, hay que ver que en ella se están manifestando dos niveles de fe muy poderosos que pocas personas pueden manifestar. Número uno, Emuná Shelema. Shelema, porque yo creo plenamente que si yo aceptando mi humillación, yo sé que yo voy a recibir el milagro, número uno. Pero aparte de Emuná Shelema, también Emuná Gedolah, porque aquí mismo Yeshua está haciendo referencia, grande es tu fe. Pero hasta que Yeshua no trabaja el carácter de esta mujer no recibe el milagro. O sea, lo que da lugar a que esta mujer reciba el milagro es que en un momento dado, cuando Yeshua le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. El pan representa la Torá. Y recuerde que la Torá no era para los gentiles, o no es en sí para los gentiles. Y usted me va a decir, pero nosotros somos gentiles, pero nosotros dejamos nuestra tierra y nuestra parentela y la casa de nuestro padre, entonces nos volvimos a Yeshua. O sea, ya nosotros pasamos de ser gentiles a ser Israel. Y usted me va a decir, ¿cómo Israel? Israel lo que significa es el que lucha, vence y gobierna. O sea, usted no puede decir o seguir diciendo, no, que yo soy un gentil. Entonces, en este contexto, la mujer dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Aquí hay que ver dos puntos. Primer punto, en el contexto cultural, habían dos tipos de perros. Y usted me va a decir, es cierto, claro, perros, pastores y perros que se colocaban debajo de las mesas de los amos. En este contexto, los perros pastores siempre estaban pastoreando las ovejas adjuntos con los pastores. Claro, habían pastores asalariados, habían otros tipos de pastores que eran pastores que tenían la vocación. Entonces, habían unos perros que se colocaban debajo de las mesas de los amos. Estos perros esperaban que sus amos le dieran las migajas y ellos se alimentaban de esas migajas. Lo que está diciendo esta mujer, ok, no te preocupes, compárame con unos de esos perrillos que se sientan debajo de la mesa de sus amos, pero yo quiero ser alimentada por ti, necesito recibir esa migaja. En otras palabras, Yeshua vio la humillación de esta mujer, y al ver la humillación de esta mujer fue movido a Rahem, o a misericordias, y la misericordia de Dios entonces tocó a esta mujer, y esta mujer fue sana. Entonces hay personas que hacen referencia, no, porque en este contexto los perrillos son los gentiles, usos y costumbres de las tierras bíblicas. Me da a entender que se está haciendo referencia por el contexto que ella dice, aún los perrillos comen de las migajas
que caen de la mesa de sus amos. Aquí está haciendo referencia a los perrillos, literalmente, que se sentaban debajo de las mesas de los amos. Ojo con esto. Aunque Jesús está haciendo referencia a perrillos como gentiles, la mujer lo interpretó de una manera literal. Bien. Y también Jesús en un momento dado pudo hacer referencia. Pero como el nivel de Yeshua, en este contexto, un rabino a la altura de Yeshua, con una ética ultra elevada, pudo hacer referencia en el contexto de perrillos a gentiles. Porque en el contexto de la cultura o en el contexto cultural, la palabra perrillo se usaba también para gentiles, por la forma depravada en cómo vivían ellos en la antigüedad, sin Torah, sin instrucción, sin enseñanzas en este contexto. Pero la mujer en este contexto dice, no, los perrillos que están debajo de las mesas de sus amos comen de las migajas. En otras palabras, aunque yo sea una perrilla, yo estoy dispuesta a recibir, aunque sea una migaja del cielo, porque una migaja, con tan solo eso yo puedo recibir el milagro. Eso es tremendo. Y es importante cuando uno ve esto, ministro, porque si esta mujer reconoce que siendo gentil, no estando todavía ligada al pacto con el Eterno, y ella reconoce el poder que hay en la Torah, de que las migajas de la Torah tienen poder para traer liberación en su familia. Imagínense lo que podría pasar en la vida de un creyente que ya tiene el pacto, que ya es hijo. Por eso la Biblia nos habla en la oración del Padre Nuestro, el pan de cada día, dánoslos hoy. Y es poderoso porque a nosotros no se nos va a negar el pan. El pan le pertenece a los hijos. Es decir, que si tú eres hijo, si tú eres hija, a través de Yeshua, el pan te pertenece por herencia. Y algo interesante es que en nuestra familia, por ejemplo, mis hijas pueden portarse un día mal y ese día como quiera tienen pan sobre la mesa. Porque el pan no es algo que el hijo se gana. El pan es algo que el padre le confiere por el simple hecho de ser parte de la familia. Así es que yo creo que hay varios tipos de bendiciones. Está la bendición que nos viene del Eterno por el hecho de ser hijos. Y el Eterno como Padre nos va a proveer de eso constantemente. Pero hay bendiciones que son las recompensas. En mi casa hay dos tipos de bendición. La que mis hijas reciben por ser su padre y la que mis hijas reciben por el comportamiento agradable que tienen para conmigo ellas. El comportamiento, hay una recompensa que viene por cómo una hermana trata a la otra también. Y a veces nosotros queremos, ministro, que Dios nos regale las recompensas. Aquellas que tienen que ser ganadas en el sentido de que hay una exigencia para recibir ciertos niveles de bendición en el cielo. Y esta mujer hace la transición, conforme a las raíces de la misma palabra, hace la transición. Y ya no es una mujer simplemente con una necesidad, es una mujer que está clara de lo que quiere y sabe que el cielo tiene lo que ella necesita de parte de él. Y está dispuesto a recibir cualquier humillación. Yo creo que, ministro, una de las cosas que nos está robando muchas bendiciones del cielo es exactamente la palabra orgullo, que nos está matando. El hecho de no entender que no hay grandeza en el hombre, el grande es Dios, y todo lo que él hace, lo hace para engrandecerse a sí mismo. Por eso a veces cuando me dicen la frase, tú eres un gran varón de Dios, digo, no, yo soy un varón con un Dios grande, porque el grande es Él. El grande es Él es el digno de alabanza, el digno de adoración. Y qué bueno es saber que Jesús no le dio migajas a esta mujer. Terminó dándole pan. Entonces, si esta mujer obtuvo por su perseverancia cuando era una gentil que no tenía acceso al pacto como tal todavía, cuánto más nosotros que estamos ligados al pacto eterno en la sangre de nuestro Mesías Jesucristo, podemos obtener del cielo aquello por lo que estamos clamando. Así es que yo le animo a que usted persevere en aquello que estás demandando del cielo, que permitas que el Eterno trabaje esa área de tu carácter que Dios está formando, porque te aseguro que no vas a esperar en Dios más de lo necesario. Excelente, vamos a una pausa y luego seguimos en este poderoso tema. Bendiciones.
Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Seguimos aquí avanzando en este poderoso tema, perseverancia, la virtud de la perseverancia. Yo creo que esperar o perseverar en el Señor es una virtud, y la palabra virtud implica poder, y dentro del contexto hebreo la palabra virtud tiene que ver con una fuerza impulsada por el mismo Eterno. Por ejemplo, en un momento dado, el salmista, como dijimos que vamos a hablar un poquitito acerca de la palabra esperar, hay muchas palabras dentro del contexto hebreo que se traducen como esperar. De hecho, podríamos definir o hablar acerca de las dimensiones de la espera, pero en este momento vamos a tocar un poquitito acerca de la palabra kavá, que es la palabra esperar. Y esta misma palabra es de donde viene la palabra bitajón, que significa esperanza, dando a entender que cuando hablamos de esperanza o esperar, tenemos la connotación de atarnos al Eterno, ligarnos al Eterno, unidos a Él. Y de hecho esta misma palabra tiene la connotación número uno de perseverar, esperar, mantenerse firme y al final recolectar. O sea que no hay una persona que aprenda a esperar que al final no tenga buenos resultados o tenga esa cosecha dentro del Eterno. Porque el que espera en el Eterno no será avergonzado. O sea, probablemente las personas que están escuchando este programa estén en situaciones difíciles, estén en momentos de angustias, ya sea por enfermedades, de endeudamientos, problemas matrimoniales, problemas familiares. Nuestra sugerencia es: aprendan a esperar en el Señor y Dios le va a resolver sus problemas. Pero no es al tiempo mío ni al tiempo de ustedes, es al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es totalmente diferente al tiempo nuestro. Ahora bien, en ocasiones el tiempo llega, el tiempo de Dios llega, pero nosotros no estamos en la posición correcta. Por eso dentro de la mentalidad judía no existe lo que es el destino, ni existe lo que es la palabra suerte. Y usted me va a decir, pero en la Biblia habla de suerte. Lo que pasa es que la palabra se traduce como suerte, pero no en sí no aparece la palabra suerte así como tal, como nosotros la vemos como destino, ¿no? Sino más bien aparece la palabra como un lugar específico, un tiempo específico y en ese momento un lugar, una enseñanza específica. O sea, en un momento dado Dios quiere que tú estés en un tiempo, en un lugar específico, en el tiempo específico para darte una enseñanza específica. A eso es que la mentalidad judía le llama suerte. Sin embargo, nosotros llamamos suerte a que si conseguí un buen empleo, que si tengo esto, que si tengo una buena casa, a eso le llamamos suerte.
No es así en la mentalidad judía, es totalmente diferente. Entonces, la palabra esperar dentro del contexto tiene que ver con atarte a Él, ligarte a Él. Y eso nos da a nosotros la oportunidad de no desesperarnos. Por eso es que usted va a observar hombres de Dios que pasaron por dificultades muy fuertes y no se desesperaron. Siempre estuvieron firmes. Por ejemplo, Job. Vamos a observar que este hombre, a pesar de todas sus dificultades, tuvo emuná shelema, al final una fe plena. Dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él se levantará. Y después de esta deshecha mi carne, mis ojos han de ver a Dios. El hombre está firme, el hombre se mantiene en constancia, perseverancia. Entonces, y no solamente Job, sino vamos a ver un sinnúmero de personas que supieron esperar y supieron perseverar. Sin embargo, vemos otras personas que se desesperaron y al final la desesperación trajo fracasos a sus vidas. En otras palabras, si tu situación es de enfermedad, si tu situación es de soltería, ¿verdad? Pues te recomiendo que perseveres ahí y que esperen en el Señor, que al final Dios traerá tu recompensa. Pero hay que saber esperar en el Señor. El que espera en el Señor no será avergonzado. Distinguido Junior. Así es interesante. Por ejemplo, el caso del rey Saúl, cuando el profeta Samuel le dice que lo espere para ofrecer el sacrificio, y el rey Saúl se desespera al ver que el profeta tarda y ofrece el sacrificio, y esto trajo desgracia sobre su vida. Es que cuando analizamos en la Biblia, todo el que actuó por desesperación obtuvo lo contrario a lo que estaba buscando. Le fue mal, se le cerró el cielo, otros perdieron sus ministerios. A diferencia de aquellos que decidieron esperar el tiempo del Eterno, como el caso de Eliseo, que le pide a Elías una doble porción de su espíritu y no la obtiene flash. Entonces decía una persona en una ocasión que cuando nosotros vamos a la casa del Eterno, queremos siempre café instantáneo y Dios parece estar haciendo escabeches. O sea que hay que esperar. Y creo que una de las razones, ministro, por la cual Dios no nos responde tan rápido como esperamos, es porque el Eterno en su amor, en su misericordia, sabe que puede provocar en nosotros el pasar más tiempo en su presencia. Noto que cuando estamos enfocados en querer algo del cielo, oramos más, ayunamos más, y sin darnos cuenta, una necesidad termina elevándonos espiritualmente. Una necesidad, sea financiera, sea física, un milagro de un familiar enfermo, como en estos tiempos que estamos siendo avasallados por estos virus. Y de una manera u otra, esto ha provocado que la gente se acerque al Eterno. Ministro, a pesar de las muertes que el COVID provocó a nivel del mundo, también vimos al Eterno restaurar familias durante las cuarentenas. Vimos a personas volver a comer en familia, padres volver a jugar con sus hijos. Entonces, en medio de la crisis tenemos que entender que Dios siempre estará obrando su plan perfecto para nuestras vidas. Y que si tu vida está en manos de Dios, el plan de Dios se cumplirá. La misma Biblia establece que Dios cumplirá su propósito en ti. Lo que pasa es que este texto nosotros lo interpretamos mal. Y entendemos que lo que la Biblia dice es que yo cumpliré mi propósito en Dios. Y es lo contrario. Por eso vemos muchas palabras como: yo sé que Dios me ayudará a cumplir mi sueño. El problema es que Dios no me llamó para cumplir mi sueño. Dios me llamó para cumplir su sueño en mí. Así es. O sea que yo debo de despertar y perseguir en mi vida el sueño de Dios. Cuando vemos la misma historia de José, no se cumplió el sueño de José porque no fue el sueño que José quiso tener. Fue el que Dios le dio a José para tener. Que uno escucha a muchas personas hablando de que cuando José se hizo gobernador en Egipto, se cumple el sueño del Eterno, pero José nunca se soñó siendo gobernador. Así es. José se soñó con sus hermanos postrándose delante de él. Y exactamente es cuando José se les revela que el sueño de José se cumple. Y me gusta esa historia porque veo hasta dónde Dios es capaz de llevar una promesa con tal de cumplirla. Si tengo que hacerte rey para que se inclinen ante ti, te voy a hacer rey. Pero no fue al tiempo de José. José pudo haberse desesperado y decir: bueno, voy a aprovechar la conexión que tengo con Potifar y voy a montar un negocio en Egipto, y me olvidé. Pero él sabía que ese no era el sueño,
que tenía que perseguir y que él no iba a morir como esclavo, porque en el sueño nunca se vio morir como esclavo. Y esto es importante, porque si nosotros vamos a seguir adelante, tenemos que recordar cuál fue la visión original que Dios nos dio. Y si lo que estamos viendo no es lo que el Señor nos mostró, entonces tenemos que saber que estamos en una etapa transitoria de nuestra vida, porque la palabra del Eterno permanecerá para siempre. Así es que no desesperarse es clave para obtener el éxito. Si esta mujer se rinde a la primera, su hija muere atormentada y destruida por un demonio. Pero ella sabe que no podía volver atrás sin la respuesta del cielo y no iba a aceptar como tal una respuesta negativa, porque esta mujer conoce que Yeshua ben David tenía el poder para desatar el milagro que su familia necesitaba para traer liberación a sus vidas. Así es que te animo a apegarte a Dios y a la Torah. Me gusta que la palabra esperanza, una de sus connotaciones es ligarse al Eterno. Porque nosotros ponemos la esperanza como algo que está lejano, pero en realidad la esencia misma de la palabra esperar es ligarte como en un cordón a una promesa que el Eterno te da. Y esa promesa te ala al Eterno y el Eterno es alado hacia ti. Por eso la Biblia dice que Abraham no se debilitó, sino que luchó en esperanza contra esperanza, esperó en el Eterno. La misma Biblia dice de Moisés que se sostuvo como mirando al invisible. Entonces es interesante que nosotros aprendamos que el cielo no te hará esperar más de lo necesario, pero es necesario esperar. Es así. Yo creo que la bendición tiene un tiempo específico para llegar, pero hay un problema. Y si usted no está en el lugar donde Dios realmente quiere que tú estés, porque hay un detalle que nosotros tenemos que entender. En un momento dado el reloj profético de Dios se detiene, y creo que en un tiempo deberíamos hacer un programa hablando del reloj profético de Dios, porque en un momento dado hay personas que tienen el reloj profético de Dios detenido y ellos se cansan de orar, se cansan de buscar, pero el reloj profético de Dios está detenido. Entonces, cuando usted habla de Abraham, que Abraham perseveró, claro, en un momento dado, aunque en un momento dado se desespera y bajó a Egipto, pero el tiempo que él bajó a Egipto, eso no se cuenta. El tiempo que él tuvo con Taret y tuvo con Lot, eso nada de eso se cuenta. Entonces hay tiempos que son tiempos perdidos. Entonces en un momento dado tenemos que ver si nuestras oraciones están siendo escuchadas por el cielo, o el reloj profético de Dios en nuestras vidas está detenido. ¿Cómo yo sé que el reloj profético de Dios está detenido en nuestras vidas? Bueno, cuando nosotros nos desesperamos. En un momento dado nosotros nos movemos de la posición donde Dios nos ha colocado y ahí el reloj profético de Dios se detiene. Dios prometió bendecirnos, pero en un momento dado Dios nos llama y nos pregunta, ¿dónde estamos nosotros? Como le dijo a Adán, Adán, ¿dónde tú estás? O sea, no es que Dios no sabía dónde estaba Adán, Dios estaba claro, pero en ese momento Dios le quiere preguntar a Adán, Adán, ¿dónde tú estás ahora? ¿Y dónde yo te coloqué anteriormente? Si en la posición que yo te coloqué anteriormente no es la posición que tú estás ahora. Ahora, ¿dónde te encuentras tú? ¿Y dónde tú estabas antes? Entonces, la pregunta es, ¿dónde nos encontramos nosotros ahora? ¿Y dónde Dios nos colocó? Bien, porque en ocasiones estamos bien fuertes, bien fulgidos en Dios, pero en ocasiones estamos bastante debilitados, bastante flojos. Entonces, en este momento Dios nos está preguntando ¿dónde estamos? Y dónde Dios nos colocó. ¿Estamos en la misma posición donde Dios nos dio la palabra y nos dijo que nos iba a bendecir? ¿O nos movimos del lugar? ¿Por qué? Hay un detalle. La Biblia dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y la mayoría de las personas toman este texto bíblico y lo descontextualizan. Dicen, no, si yo persevero hasta el fin, yo después que muera voy a llegar al reino de los cielos. No, es en todo. Si usted empieza una carrera y usted no persevera en esa carrera, lamentablemente usted no va a ser salvo. Usted no va a descosechar nada de esa carrera. ¿Cuántas personas empiezan una licenciatura y la dejan por mitad? Empiezan un curso técnico y lo dejan por mitad. Empiezan a estudiar un libro y lo dejan por mitad.
No, entonces no obtiene ningún beneficio. Entonces aquí en todo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si José en un momento dado no hubiese perseverado hasta el fin, no hubiese llegado allá a Egipto y hubiese sido el primer virrey de Egipto por 40 años y por 40 años más, luego faraón de Egipto. Yo te voy a decir, ¿dónde está esto? Usted estudia la Biblia. José duró 80 años en el palacio. Bien, después que murió el rey de Egipto, el faraón, él fue colocado como rey. Entonces, ahí está la perseverancia. Ahora usted me va a decir, ¿dónde está la perseverancia de José? Si usted estudia la Biblia a profundidad, en su contexto, ahí usted se va a dar cuenta, en su contexto situacional, que José, cada vez que hablaba, mencionaba el nombre de Dios. Porque dice que todo el que hablaba de José dice que Dios estaba con él. ¿Y cómo es que Dios estaba con él? Porque donde quiera que él estaba, él mencionaba el nombre de Dios. En cualquier situación, él mencionaba el nombre de Dios. En la cisterna, Dios está con él. En la casa de Potifar, Dios está con él. En la cárcel, Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque no salía de su vida el nombre de Dios. Su boca estaba llena de Dios. Entonces, en la situación que estamos pasando, mencionamos a Dios. Dios es parte de nuestras vidas. Entonces, si hacemos a Dios parte de nuestras vidas, nuestra vida va a cambiar totalmente, mi estimado. Sí, algo interesante, ministro, es cuando perseveramos, Dios comienza a proveer cosas inusuales en nuestra vida. Por ejemplo, el que ve la trayectoria de José, desde que sus hermanos intentan matarlo hasta llegar a hacerse virrey, pareciera que todo le iba en contra. Pero yo aprendí a verlo de la siguiente manera. La cisterna en realidad nunca fue una maldición. Todo lo contrario. Si lo vemos desde esta perspectiva, la cisterna fue la provisión de Dios para preservar la vida de José. Porque el plan original no era meterle una cisterna, era matarlo. Entonces Dios provee una cisterna que, aunque humanamente pareciera que José está en un hoyo, por este hoyo, esta cisterna le está preservando la vida a José. Cuando Dios quiere sacar a José de esta situación, entonces Dios provee una caravana de ismaelitas, sus primos, descendientes de Abraham. Y es interesante que sea exactamente esta tribu la que pase por donde José estaba en ese exacto momento. Los descendientes de Abraham, de parte de Ismael. Dios enseñándonos a través de esto que Dios sabe sacarle provecho aún a nuestros propios errores. Cuando Dios quiere sacar a José de la caravana de los ismaelitas, entonces provee a Potifar. Pero cuando Dios quiere sacar a José de la casa de Potifar, provee la cárcel. Cuando quiere sacar a José de la cárcel, le provee un sueño al faraón. Entonces es interesante cómo Dios comienza a hacer las cosas y cómo cada etapa de nuestra vida es un eslabón para elevarnos cada vez más alto. Así es que parte de la problemática, y ministro, hay algo preocupante porque a veces puede Dios darnos una palabra y cuando esta palabra se nos cumple, no estar en el momento ni en la ocasión donde deberíamos estar. Así es, mi estimado. Lo que pasa es que en el contexto judío, una prueba para un judío es un momento de transición o de pasar de una etapa a otra, espiritualmente hablando. Sin embargo, en el contexto occidental, esto se convierte en una desgracia. Si es que no importa la prueba que tú estés pasando, es un momento donde Dios te va a promocionar. Si es que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de este programa. Shalom, shalom. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. 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 Shalom. Nos vemos.